El grito de Mateo rompió el silencio de la tarde como un trueno en el cielo despejado de Valencia. «Papá. No llores», suplicó. Pero yo ya estaba de rodillas en el suelo de la cocina, con las manos temblando sobre el teléfono que acababa de dejar caer. La voz de Adrián. Ese profesor de literatura que tanto admiraba mi hijo. Resonaba en mi mente: «Pablo. Lo que viste no es lo que piensas. Pero tal vez lo sea». Y en ese instante, el mundo se derrumbó. Porque lo que había visto en el patio de la escuela no era solo un abrazo inocente, era el fantasma de mis propios deseos reprimidos. Envuelto en la camisa blanca de un hombre que acababa de confesarme, sin palabras, que me amaba. Todo empezó hace 6 meses. En el calor sofocante de septiembre, cuando el sol de Valencia quema la piel como un beso traicionero. Yo, Pablo Ruiz, un viudo de 42 años que malvivía de reparaciones en el barrio del Carmen, llevaba la vida de un hombre invisible: levantarme a las 5 para llevar a Mateo al colegio, trabajar hasta que el cuerpo gritara basta, y volver a casa para fingir que el vacío dejado por mi esposa no era un abismo. Elena se había ido demasiado pronto. Un cáncer que se la llevó en un suspiro, dejando a nuestro hijo de 10 años con una sonrisa que iluminaba las noches más oscuras. Pero yo cargaba con secretos que ni siquiera me confesaba a mí mismo. Secretos que olían a jazmín y a noches robadas en las sombras de mi juventud, antes de que el peso de la responsabilidad me obligara a enterrarlos. El Colegio San Vicente era un oasis en el caos de la ciudad, con sus patios empedrados y sus naranjos que perfumaban el aire como un recuerdo de fiestas fallidas. Mateo, con su pelo revuelto y su pasión por los libros, había encontrado en Adrián un mentor. Adrián López, 28 años. Con esa melena oscura que caía en ondas rebeldes sobre su frente y unos ojos verdes que parecían haber capturado el mar Mediterráneo. Era el tipo de hombre que hacía que las madres cuchichearan en las reuniones de padres. Pero para mí, al principio, solo era el profesor que hacía que mi hijo brillara. Papá. El señor Adrián dice que las palabras pueden cambiar el mundo. Me contaba Mateo con los ojos como platos. Y yo asentía, ignorando el cosquilleo en el estómago cada vez que lo veía en la puerta del aula, con esa sonrisa ladeada que parecía dirigida solo a mí. La primera vez que hablamos de verdad fue en la Feria de Abril. Esa explosión de colores y flamenco que transforma Valencia en un sueño gitano. Mateo insistió en ir. Y allí, entre las casetas llenas de risas y el aroma del churro frito, me topé con Adrián bailando sevillanas con un grupo de colegas. Sus movimientos eran fluidos, como si el ritmo de las palmas lo llevara por instinto. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, algo se encendió. Señor Ruiz. Un vino, me ofreció, extendiendo un vaso de manzanilla que acepté sin pensar. Hablamos de libros, él devoraba a Lorca. Yo apenas recordaba las lecturas forzadas de la universidad y de Valencia. Esa ciudad que nos había atrapado a ambos con su mezcla de historia y decadencia. Aquí todo es pasión contenida, dijo él. Y yo sentí que hablaba de nosotros. Pero el OOC que me atrapó de verdad vino semanas después. En una tormenta que azotó la huerta valenciana como la ira de un dios celoso. Mateo había olvidado su paraguas. Y yo corrí al colegio bajo la lluvia torrencial, empapado hasta los huesos. Adrián me abrió la puerta de su despacho, con una toalla en la mano y una expresión de preocupación que me desarmó. Entra, Pablo. Vas a pillar una pulmonía. Me secó el pelo como si fuera lo más natural del mundo, sus dedos rozando mi nuca con una gentileza que me erizó la piel. Eres como un padre de novela de Pérez Galdós. ¿Bromeó? Pero sus ojos decían otra cosa. Aquella noche, en casa,
No pude dormir. El roce de sus manos era un eco de Gabriel. Mi amor de juventud. Ese chico de ojos castaños que me había roto el corazón en las playas de Cullera. Hace 20 años. Gabriel. Que se fue a Madrid prometiendo volver. Pero nunca lo hizo. Dejando en mí una herida que sangraba en silencio. Adrián empezó a aparecer en mi vida como un fantasma bienvenido. Primero, tutorías extras para Mateo. Que yo pagaba con cenas improvisadas en mi pequeño piso del Russafa, donde el olor a paella casera llenaba las grietas de la soledad. Tu hijo es un poeta en potencia, me decía Adrián. Mientras Mateo dormía en la habitación contigua. Y nosotros compartíamos una botella de vino tinto de Utiel Requena. Hablábamos de todo, de la corrupción que devoraba Valencia. De las fallas que incendiaban el cielo cada marzo. De cómo la ciudad nos había moldeado con su luz cegadora y sus sombras profundas. Pero había algo más. Un subtexto que flotaba en el aire como el humo de un cigarro prohibido. Una noche. Después de que Mateo ganara un concurso de redacción gracias a sus consejos. Adrián me miró fijamente y dijo, Pablo. Nunca te has preguntado qué pasaría si. No terminó la frase. Pero su mano sobre la mía fue la respuesta. Me resistí. Dios. ¿Cómo me resistí? Yo era un hombre de familia. Un viudo devoto. Un padre que no podía permitirse el lujo de los deseos prohibidos. En Valencia. La homofobia aún acechaba en las esquinas de los bares del centro. En las miradas de los vecinos que chismorreaban sobre esos maricones durante la Semana Santa. Pero Adrián era persistente. Con esa mezcla de ternura y fuego que recordaba a los amantes de las zarzuelas. Me invitó a un recital de poesía en el jardín del Turia, donde el río seco serpenteaba como una vena expuesta bajo la luna. Allí. Entre versos de Alberti que hablaban de amores imposibles. Me besó. Fue un beso lento. Salado por el mar invisible de sus labios. Y en ese momento. El mundo se redujo a nosotros dos. Te quiero desde el primer día que te vi en la puerta del colegio. Murmuró contra mi boca. Y yo. Traidor a mis propios miedos. Le respondí con un abrazo que duró hasta el amanecer. Nuestra relación floreció en secreto. Como las bugambillas que trepan por las fachadas del barrio del Carmen en verano. Encuentros robados en cafés ocultos de la Ciutat Bella. Paseos nocturnos por el puente de la Trinidad donde el Guadalquivir no. Espera. El Turia nos envolvía en su silencio. Adrián me enseñó a amar de nuevo. Con una pasión que era mitad ternura. Mitad tormenta. Hablaba de su pasado con una honestidad que me desarmaba. Criado en un pueblo de Castellón por padres conservadores que lo habían echado de casa al descubrir su orientación. Había llegado a Valencia buscando redención en las aulas. Enseño a los niños a soñar porque yo perdí mis sueños. Me confesó una noche. Acurrucados en mi cama mientras Mateo dormía en la otra habitación. Yo le conté de Gabriel. De cómo ese amor juvenil me había marcado como una cicatriz. Y él me besó la marca en el hombro. Diciendo, el pasado es solo un borrador. Pablo. Nosotros somos la historia real. Pero los secretos tienen raíces profundas. Y las nuestras empezaron a enredarse. Mateo. Con su intuición infantil. Notó el cambio en mí, las sonrisas que no podía reprimir. Las ausencias inexplicables. Papá. ¿Estás enamorado? Me preguntó un día. Con esa inocencia que parte el alma. Le mentí. Diciendo que era el trabajo. Pero en el fondo sabía que la verdad saldría a flote como un cuerpo en el mar. Adrián. Por su parte. Cargaba con su propio peso, rumores en el colegio sobre su excesiva cercanía con los padres. Chismes que olían a envidia y prejuicio.
No les hagas caso. Me decía. Pero yo veía el miedo en sus ojos. El mismo que yo sentía cada vez que imaginaba a mis vecinos enterándose. Entonces llegó el primer conflicto. Sutil como una grieta en una pared antigua. En una reunión de padres. Vi a Adrián hablando animadamente con Javier. Un padre divorciado y abiertamente gay que frecuentaba los bares de marcha del Rusafa. Javier. Con su risa estruendosa y su mano posada un segundo de más en el brazo de Adrián. Despertó en mí un celos irracional. ¿Quién es él? Le pregunté esa noche. Con la voz teñida de acusación. Adrián suspiró. Herido. Solo un amigo. Pablo. ¿No confías en mí? La discusión escaló. Palabras afiladas como navajas de Albacete, yo. Gritando sobre lealtades pasadas, él. Recordándome que el amor no se mide en sospechas. Nos reconciliamos en la cama. Con cuerpos entrelazados que borraban las dudas. Pero la semilla de la inseguridad ya estaba plantada. Y entonces, como si el destino de Valencia conspirara contra nosotros, reapareció Gabriel. No en un sueño, sino en carne y hueso. Bajando de un tren en la estación del norte con una maleta raída y una sonrisa que aún guardaba ecos de nuestras noches en Cullera. Lo vi por casualidad. En el mercado central. Comprando naranjas como si el tiempo no hubiera pasado. 22 años después. Él seguía siendo el mismo, alto. Con esa barba incipiente que me volvía loco y ojos que prometían tormentas. ¿Pablo? Dijo. Y su voz fue un puñetazo en el estómago. Nos abrazamos entre los puestos de verduras. Ajenos a las miradas curiosas. Y en ese instante. El pasado se derramó como vino derramado en una mesa de taberna. Gabriel había vuelto a Valencia huyendo de una vida fallida en Madrid. Un matrimonio infeliz con una mujer que nunca amó del todo. Un trabajo como periodista que lo había consumido. ¿Y ahora? Divorciado y solo. Buscaba raíces en la ciudad que lo vio nacer. He pensado en ti todos estos años. Me confesó en un café del Horno de San Nicolás. Donde el aroma a pan recién horneado mezclaba dulzor con amargura. Le hablé de Elena. De Mateo. De mi vida reconstruida. Pero omití a Adrián. ¿Cómo explicar que el fuego que él encendió en mí ardía ahora en manos de otro? Gabriel. Con esa astucia de quien conoce mis debilidades. Insistió en vernos más. Por los viejos tiempos. Dijo. Y yo. Débil como el agua del Turia en sequía. Accedí. Las reuniones con Gabriel eran un bálsamo y una herida. Paseábamos por el jardín botánico. Recordando besos robados en sus bancos ocultos. Y él me contaba de sus luchas, cómo había reprimido su sexualidad por miedo al rechazo familiar. Como el arrepentimiento lo había perseguido como un perro callejero. Te dejé ir porque era un cobarde. Admitió. Y yo quise odiarlo. Pero solo pude sentir lástima. Lástima por el hombre que fui. Por el amor que perdimos. Adrián notó el cambio en mí, las llamadas que contestaba en voz baja. Las ausencias que justificaba con mentiras piadosas. ¿Qué pasa? ¿Pablo? ¿Estás distante? Me reprochó una noche. Después de una cena en la Pepica. Donde el arroz a banda se enfrió entre nosotros. Le conté una versión edulcorada, un viejo amigo de la universidad. ¿Pero sus ojos? Esos ojos verdes como el mar en tormenta. Me leyeron como un libro abierto. El primer secreto se rompió en una noche de lluvia. Cuando Gabriel me invitó a su piso temporal en el Eixample. Bebimos vino y hablamos hasta que las palabras se agotaron. Y entonces, en un impulso que olía a nostalgia, nos besamos. Fue un beso torpe.
lleno de arrepentimientos. Pero suficiente para encender chispas. «Vuelve conmigo», murmuró él. Y yo huí. Avergonzado. Jurándome que no pasaría de nuevo. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Adrián me confrontó en el colegio. Después de dejar a Mateo en clase. Vi tu coche cerca de su casa anoche. ¿Quién es Gabriel? La verdad salió a borbotones, el amor de mi juventud. El que me había marcado para siempre. Adrián palideció. Como si le hubiera clavado un puñal. Entonces, ¿yo soy solo un reemplazo? ¿Un profesor que te entretiene mientras esperas al verdadero? La pelea fue brutal. De esas que dejan moretones en el alma. Yo grité que no era así. Que Adrián era mi presente. Mi futuro, él. Con lágrimas en los ojos. Me acusó de traición. De jugar con su corazón como un torero con el toro. En Valencia. El amor es sangre y arena. Pablo. ¿Estás dispuesto a sangrar por mí? Se fue, dejando el aire cargado de ozono. Como antes de una tormenta. Pasaron días de silencio. En los que Mateo me preguntaba por qué el señor Adrián ya no venía a cenar. Y yo respondía con excusas que sonaban a mentiras. Intenté acercarme a Gabriel. Buscando consuelo en lo conocido. Pero él. Astuto como siempre. Olió mi conflicto. No me uses para olvidar a otro. Me dijo. Y por primera vez. Vi en él no al amante perdido. Sino a un hombre roto por sus propios errores. La reconciliación con Adrián llegó en la Semana Santa. Cuando las procesiones llenaban las calles de incienso y penitencia. Lo encontré en la Basílica de la Virgen. Arrodillado ante la Mare de Déu. Con el rostro surcado por el dolor. Me arrodillé a su lado. Y en el murmullo de las oraciones. Le tomé la mano. Perdóname. Susurré. Él giró la cabeza. Y en sus ojos vi no solo perdón. Sino una profundidad que me aterrorizó, amor incondicional. Dispuesto a perdonar lo imperdonable. Aquella noche. En mi piso. Hicimos el amor con una urgencia que era mitad desesperación. Mitad redención. Susurramos promesas en la oscuridad, nada de secretos. Todo a la luz. Pero el destino. Caprichoso como las fallas. Tenía otros planes. Mateo empezó a notar las grietas. Un día. Trajo a casa un dibujo, dos hombres tomados de la mano bajo un naranjo. Con un niño entre ellos. Somos una familia. ¿Papá? Preguntó. Y el corazón se me partió. Le expliqué lo mejor que pude. Hablando de amor en todas sus formas. De cómo Valencia era una ciudad de diversidad oculta bajo sus fachadas barrocas. Pero el niño. Con su sabiduría innata. Vio más allá. El señor Adrián te hace feliz. Como mamá lo hacía. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. Entonces. El conflicto escaló. Gabriel. Incapaz de soltar el pasado. Empezó a frecuentar el colegio. Pretextando interés en las actividades extracurriculares de Mateo. Lo vi hablando con Adrián en el patio. Una conversación tensa que terminó en miradas afiladas. Más tarde. Adrián me contó, tu ex me advirtió que te rompería el corazón de nuevo. Dice que soy demasiado joven. Demasiado inestable para ti. La rabia me invadió como una marea. Confronté a Gabriel en un bar del mercado de Colón. Donde el tintineo de copas ahogaba mis gritos. Aléjate de nosotros.
Adrián no es un juguete para tu nostalgia. Él. Con esa calma irritante. Respondió, solo protejo lo que amo. Pablo. ¿Y tú? Tú siempre has sido mío. La traición vino de donde menos lo esperaba. Una tarde. Mientras reparaba una gotera en el tejado de un vecino. Recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada. Probablemente de algún chismoso del colegio. Me contó que Adrián había sido visto besando a Javier en un club de la Malvarrosa. Corrí al lugar. El corazón latiéndome como un tambor de paso doble. Y allí estaba, Adrián. Con Javier en los brazos. Riendo bajo las luces neón. No era un beso apasionado. Solo un roce amistoso. Pero en mi paranoia. Lo vi como la confirmación de mis peores miedos. Lo arrastré afuera. Gritando en la playa desierta. Con las olas del Mediterráneo como testigos mudos. ¿Otra mentira? ¿Cuánto más voy a soportar? Él. Atónito. Juró que era inocente. Que Javier era solo un amigo que lo consolaba por nuestra pelea anterior. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado en un veneno que nos consumía. Aquella noche. Solo en casa. Con Mateo preguntando por qué lloraba. Me di cuenta de que el verdadero enemigo no era Gabriel ni Javier. Sino yo mismo, mi incapacidad para confiar. Mi miedo a la felicidad plena. Adrián no volvió a llamarme. Y el silencio entre nosotros se extendió como la niebla de la albufera en invierno. Intenté reconstruir mi vida. Enfocándome en Mateo. En las pequeñas alegrías de Valencia, un helado en la Plaza de la Reina. Un partido del Valencia CF que nos unía en gritos. Pero el vacío era palpable. Un hueco en forma de hombre con ojos verdes. El punto de no retorno llegó en las fallas de marzo. Cuando Valencia se transforma en un infierno glorioso de fuego y pólvora. Las calles del centro bullían de vida, ninots gigantescos que caricaturizaban la política corrupta. Castillos de fuegos artificiales que iluminaban el cielo como promesas rotas. Y el olor a chocolate con buñuelos que se mezclaba con el humo acre. Mateo y yo habíamos planeado una noche especial. Solo nosotros. Pero el destino intervino con crueldad. Recibí un mensaje de Adrián, necesito verte. Es urgente. En el Puente de las Flores. A medianoche. Mi corazón. Traidor. Latió con fuerza. Y dejé a Mateo con una vecina. Pretextando una emergencia en el trabajo. El puente. Adornado con guirnaldas de luces que titilaban como estrellas caídas. Era un rincón romántico en medio del caos festivo. Adrián estaba allí. Recostado en la barandilla. Con el rostro iluminado por los reflejos del Turia seco. Parecía exhausto. Como si hubiera cargado el peso del mundo en sus hombros. Pablo. Tengo que contarte algo. Dijo. Y su voz tembló como una hoja en el viento valenciano. Me tomó la mano. Y en ese gesto simple. Reviví todos nuestros momentos, las risas en la playa de la Malvarrosa. Las confidencias bajo las estrellas del Palau de les Arts. Pero lo que siguió fue un mazazo. Adrián estaba enfermo. No un resfriado banal. Sino algo más oscuro, un diagnóstico de VIH. Contraído de un encuentro fugaz en su juventud. Antes de Valencia. Antes de mí. Lo supe hace semanas. Pero no podía decírtelo. Temía que me vieras como un riesgo. Como algo roto. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo. Atónito. Lo abracé con fuerza. Sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te amo. Adrián. Con todo lo que soy.
Pero en el fondo, el miedo serpenteaba, no por él, sino por Mateo, por el futuro que imaginaba truncado. Hablamos hasta que las fallas estallaron en el cielo. Fuegos artificiales que pintaban el firmamento de rojo y oro. Como sangre y pasión. Prometí apoyarlo. Buscar médicos en el hospital clínico. Enfrentar lo que viniera. Pero el secreto que él guardaba era solo la punta del iceberg. Al día siguiente, el escándalo estalló en el colegio como una mascleta mal time. Un padre, el mismo Javier que había avivado mis celos, había difundido rumores, no solo sobre la relación inapropiada entre Adrián y yo, sino insinuaciones sobre su salud. Mentiras maliciosas que lo pintaban como un peligro para los niños. ¿Un profesor con SIDA? ¿Qué clase de ejemplo es ese?, gritaba el hombre en una reunión de emergencia. Y el aire se cargó de murmullos venenosos. Adrián, pálido como un santo de Semana Santa, defendió su inocencia. Pero el director, presionado por el pánico homofóbico, lo suspendió temporalmente. Yo irrumpí en la sala, furioso, gritando verdades que dolían: esto es Valencia, no la España de Franco. ¿Vais a juzgar a un hombre por amar y vivir? Pero mis palabras se perdieron en el bullicio. Y al salir, vi en los ojos de Adrián una resignación que me partió el alma. Gabriel, en medio del caos, se ofreció como salvador. Déjame ayudarte, me dijo, llegando a mi piso con una botella de licor de Herbero y promesas de contactos en Madrid. Hablamos hasta la madrugada. Y en su abrazo encontré consuelo. Pero también tentación. Podríamos empezar de nuevo. Pablo. ¿Sin secretos? Sin enfermedades. Sus palabras eran un veneno dulce. Y por un momento flaqueé. Pero el amor por Adrián era más fuerte. Un ancla en la tormenta. Lo rechacé, diciéndole que el pasado era eso, pasado. Gabriel se fue herido, jurando que me arrepentiría. Y en su partida, dejó una carta: te amé primero. Y eso nunca se borra. El conflicto se volvió gay. Y Mateo se enteró. Un compañero de clase, hijo del padre chismoso, le había contado la verdad sobre el señor Adrián, que era un maricón enfermo que besa a los papás. Mateo llegó a casa llorando, con el dibujo de nuestra familia hecho trizas en la mano. ¿Por qué la gente es tan mala? Papá, ¿el señor Adrián va a morir? Lo abracé, explicándole con palabras simples sobre el amor, el prejuicio, la fuerza de los que resisten. Pero en su inocencia, Mateo me dio la lección: yo lo quiero como a un tío. Y a ti te quiero más. Aquella noche, llamé a Adrián. Y entre sollozos, planeamos nuestra huida, mudarnos a un barrio más tolerante. Como el Cabanyal, donde el mar lavaba las culpas. Pero el Cao Trao llegó como un mazazo inesperado. En una manifestación improvisada frente al colegio, padres progresistas contra los conservadores. Javier confesó la verdad: había sido él quien filtró el rumor. No por maldad, sino por celos. Celos hacia mí. Porque Adrián me había elegido a mí, no a él. Pensé que si lo sacaba del medio, tú me verías, admitió. Y la multitud jadeó. Pero el daño era irreparable. Adrián, empujado al límite, colapsó en medio del tumulto. Un desmayo que el pánico general interpretó como el fin. Lo llevaron al hospital en ambulancia. Y yo corrí tras él, gritando su nombre como un lamento flamenco. En la sala de espera del hospital la fe
con el olor a desinfectante que ahogaba mis lágrimas. Reviví todos los momentos, su risa en la playa. Su mano en la mía bajo las luces de las fallas. Gabriel apareció, ofreciendo apoyo silencioso. Pero lo aparté, esto es por Adrián. No por ti. Horas después. El médico salió, estable. Pero con el sistema inmunológico debilitado por el estrés. Adrián despertó. Y al verme, sonrió débilmente. No te vayas. Pablo. No como Gabriel. Le juré que no lo haría. Y en ese juramento, encontré la fuerza para enfrentar lo que vendría. La decisión difícil llegó entonces, renunciar a mi trabajo. A la estabilidad. Para cuidarlo. Vendí herramientas. Pedí prestado a vecinos comprensivos. Y nos mudamos a un piso diminuto en el Cabanyal, donde el mar susurraba consuelos. Mateo se adaptó con la resiliencia de los niños, dibujando tarjetas para el tío Adrián que lo hacían sonrojar. Pero el prejuicio no se evaporó, cartas anónimas llegaban. Amenazas veladas que olían a la España profunda. Y en medio de eso, el amor se profundizó, noches de conversaciones sobre el futuro. De caricias que curaban más que cualquier medicina. Sin embargo, la traición final vino de donde dolía más. Descubrí, revisando papeles viejos de Adrián, una carta de Gabriel, no una amenaza, sino una confesión. Adrián había conocido a Gabriel años atrás, en una conferencia en Madrid, y habían tenido un affair breve. Fue antes de ti, Pablo. Pero te lo oculté por miedo. Me confesó Adrián. Postrado en la cama. Con ojos suplicantes. ¿El mundo se tambaleó? ¿Otro secreto? ¿Otro engaño? La furia me invadió. Y por un instante, vi en él al traidor. Al mentiroso. Todo ha sido una ilusión. Grité. Saliendo a la playa donde las olas rugían como mi rabia. Caminé horas. Recordando las palabras de Lorca, el amor es un río que arrastra todo. Regresé al amanecer. Con el corazón hecho jirones pero la mente clara. Adrián estaba despierto. Esperándome con una taza de café humeante y una expresión de derrota absoluta. Si quieres irte, lo entenderé, dijo. Y en su voz no había súplica. Solo aceptación. Me senté a su lado, tomando su mano fría. Y le conté todo, el dolor. La traición que sentía. Pero también el amor que persistía como las raíces de un olivo centenario. Te perdono. Porque el amor verdadero no es perfecto, es humano. Como nosotros. Hicimos las paces no con palabras grandiosas, sino con silencio compartido. Mirando el mar desde la ventana, donde las gaviotas trazaban parábolas de libertad. La recuperación de Adrián fue lenta. Un camino de pastillas y citas médicas que transformó nuestra rutina en una danza de esperanza y temor. Valencia. Con su espíritu indómito. Nos arropó, amigos del colegio organizaron una colecta silenciosa. Un profesor jubilado nos llevó paellas caseras. Y hasta Mateo, con su club de lectura improvisado. Leía cuentos a Adrián para curarlo con palabras. Gabriel. En un gesto de redención final. Se alejó sin dramas. Enviándome una nota, te mereces la paz que yo no pude darte. Sé feliz. Su partida fue un cierre. No una herida abierta. Pero el verdadero caotrao emocional vino en el cumpleaños de Mateo. 6 meses después. Habíamos planeado una fiesta modesta en la playa de la Malvarrosa. Paella de marisco cocinada en una paellera gigante. Música de Joan Manuel Serrat sonando desde un altavoz viejo.
Y el sol poniéndose como un fuego lento. Adrián. Más fuerte ya. Corría con Mateo por la arena. Riendo como niños. Yo los observaba. Con el corazón hinchado de gratitud. Cuando Mateo se acercó. Serio de repente. Papá. ¿El señor Adrián se va a quedar con nosotros para siempre? La pregunta. Inocente y profunda. Me dejó sin aliento. Miré a Adrián. Que se había detenido. Con el mar lamiendo sus pies descalzos. En ese momento. Bajo el cielo púrpura de Valencia. Tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Me arrodillé ante ellos. Como un peregrino ante su Virgen. Y saqué un anillo sencillo de plata. Comprado en el mercado central con mis últimos ahorros. Adrián. ¿Quieres ser parte de esta familia? No como un secreto. No como un profesor. Sino como mi compañero. El padre que Mateo elige. Las lágrimas brotaron. Y él. Con la voz quebrada. Dijo, sí. Pablo. Por ti. Por él. Por nosotros. Mateo aplaudió. Ajeno a la profundidad. Y corrió a abrazarnos. Formando un círculo perfecto contra el oleaje. La noticia se extendió como el rumor de una mascleta, el colegio readmitió a Adrián con honores. Los rumores se disiparon como humo de fallas. Y Valencia. Esa ciudad de contrastes. Nos acogió en su regazo. No fue un final de cuento de hadas, hubo días duros. Noches de dudas cuando la enfermedad acechaba. Discusiones sobre cómo criar a Mateo en un mundo aún prejuicioso. Pero en cada conflicto. Encontramos fuerza, en las terapias de grupo para parejas serodiscordantes. En las marchas del orgullo que teñían las calles de arcoíris. En las cenas familiares donde compartíamos sueños bajo las luces de la Plaza de la Virgen. Hoy. Un año después. Miro a Adrián mientras prepara la cena, una fideuá que huele a infancia, y a Mateo practicando su redacción sobre familias del corazón. ¿El pasado? Con sus fantasmas como Gabriel. Es solo un capítulo, el presente. Con sus luchas y triunfos. Es la verdadera historia. Valencia nos ha enseñado que el amor. Como el río Turia. Puede secarse pero nunca muere, solo espera la lluvia para renacer. Y en esa lluvia. Hemos encontrado no solo perdón. Sino redención. Porque al final. Lo que el profesor de mi hijo hizo no fue algo que no pudiera dejar de pensar, fue algo que me enseñó a pensar de nuevo. A sentir sin miedo. A amar sin reservas. En las noches tranquilas. Cuando el Mediterráneo susurra secretos a la costa. Me acurruco contra Adrián y susurro, gracias por romperme. Para hacerme entero. Y él. Con esa sonrisa que capturó mi alma. Responde, gracias por quedarte. En la tormenta y en la calma. Porque en Valencia. El amor no es un final feliz, es una procesión eterna. Llena de incienso. Fuego y esperanza humana.